Buenos días. Muy importante que como congregación aprendamos a tener sensibilidad respecto al Espíritu. Cuando hay esta presencia, cuando el Espíritu Santo baja su gloria en medio de nosotros y termina el que está ministrando, tengamos un poco de paciencia y guardemos el tiempo del Espíritu, es decir, esperemos a ver qué sigue. No es como en un espectáculo donde termina la música, aplauden y se acaba. Queda la presencia, queda la libertad del Espíritu haciendo lo que tiene que hacer. Entonces tenemos que aprender como congregación a hacer eso. Y también vivirlo en nuestra vida en Cristo, vivirlo en nuestro tiempo de oración y de tiempo de intimidad. Voy a pedirle bueno, antes de pedir que pase acá al frente, gracias, mijo. Acompáñame por favor a Hechos capítulo 1, versículo 4. ¿Lo tienes? Para hacer una referencia rápida sobre esto que vamos a leer, Jesús había resucitado y después de su resurrección entonces pasó 40 días desde su resurrección hasta que ascendió y que vamos a leerlo ahorita. Pasaron 40 días y en esos 40 días apareció no solamente a los discípulos, apareció a muchísima gente. Hay documentado históricamente que se apareció a más de 5,000 personas físicamente. Pero los discípulos, los apóstoles, eran los que le conocían, los que vivieron con él 3 años, los que recibieron la promesa que resucitaría. Entonces, lo que vamos a leer ahorita es la continuación. Digamos que los últimos minutos del Señor Jesús físicamente en esta tierra, ya resucitado, su cuerpo glorificado y resucitado. Dice el versículo que les dije, el 4. Capítulo 1, versículo 4 de Hechos, dice: y estando juntos los apóstoles con toda la gente que se reunía con ellos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí. Pues Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ya había habido, y en el Evangelio lo podemos encontrar, en algunos de los 4 Evangelios puedes encontrar esa parte en la que Jesús le dice a los discípulos: he pedido al Padre, primero les dice, he pedido al Padre que les envíe al Espíritu Santo. Pero después encontramos en los mismos evangelios, cronológicamente, en otro momento que Jesús le dice a los apóstoles: mi Padre ha aprobado el que ustedes sean llenos del Espíritu Santo, que reciban al Espíritu Santo. En los evangelios encontramos 2 eventos en los que Jesús envía a los apóstoles a obrar y a operar milagros y señales. Echaron fuera demonios, sanaron enfermos, rompieron, dejaron libre al quebrantado, rompieron yugos de esclavitud. De 2 en 2 los envió, pero antes de enviarlos sopló a ellos. Pasó con cada uno de ellos y sopló. El soplo del Espíritu Santo es una cosa, la llenura, el bautismo del Espíritu Santo es otra. Entonces los apóstoles habían experimentado el soplo del Espíritu Santo, habían experimentado los milagros, habían experimentado las señales, habían visto echar fuera demonios. En ese tiempo, cuando Jesús los envía de 2 en 2, estando Jesús aquí, todavía no había ido a la cruz. En ese envío donde sopla en ellos
Ellos regresan emocionados, ellos ven que lo que Jesús hacía por la gente también se manifestaba en ellos y se emocionaron porque demonios se sujetaron a ellos y salieron de las personas. Y Jesús les dice, no se gocen porque los demonios salen bajo su autoridad, gócense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Jesús estaba marcando claramente que si bien la manifestación del poder del Espíritu Santo a través de milagros es algo que disfrutamos, es algo que nos emociona, Jesús dice, tu emoción, tu gozo, tu alegría debe de estar puesto en las cosas eternas y tú tienes vida eterna. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Entonces, esta es la parte en donde Jesús pone en perspectiva las cosas. En esto que acabamos de leer entonces, ¿en qué versículo, discúlpenme, en qué versículo nos quedamos? 5 dice, porque Juan ciertamente, ¿verdad? Bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Sabemos por la Escritura que bautizar significa inmersión. Por eso es que en el bautismo en agua, nosotros vamos a albercas o a estanques o a lugares en los que podamos, ríos, hemos bautizado en ríos, sumergir a la persona y sacarla. Si la sumergimos unos 5 o 6 minutos y si sale viva es que era de Dios. No, no es cierto, no se asuste. En alguna ocasión programamos a bautismo en agua de la gente de la congregación y una persona al final se acercó y me dijo, yo no me quiero bautizar. Le dije, ¿por qué? Ya tu vida está en Cristo, tienes una convicción clara con Dios. Y me dice, no quiero que me cambien el nombre. Porque estamos acostumbrados a que en el bautismo, en la tradición, se les pone nombre. No, nadie te va a cambiar el nombre, es nada más un acto de obediencia. El bautismo en agua es un acto de obediencia. Pero Jesús dice, Juan en el Jordán bautizó en agua, pero ahora ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, les dice Jesús. Entonces el versículo 6 dice, entonces los que se habían reunido les preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibirán poder. Jesús les dice, ya Jesús resucitado, ya no estaba antes de la cruz, ya había pasado la cruz, ya había muerto, ya había pasado día y medio para que el tercer día resucitara. Ya se había aparecido por primera vez, ¿te acuerdas que se le apareció a María Magdalena y dijo, no me toques porque mi cuerpo no ha sido glorificado? Bueno, después de ese evento, Jesús, su cuerpo es glorificado. Yo me imagino, no está documentado en la Escritura, pero imagino que el Espíritu de Dios lo sube físicamente ante el Padre y entonces recibe esa gloria en su cuerpo y entonces él baja otra vez, porque cuando baja otra vez ya le dice a Tomás, pasa tu dedo por mi mano, y puede tocarlo y podía cenar con ellos y podía caminar junto a ellos, y hay evidencias tanto bíblicas como históricas de esto. Pero lo que yo quiero enseñarte ahora, entonces más bien continuar leyendo, es que los discípulos le preguntan, ellos estaban más interesados en que el imperio romano fuera vencido por el poder del Mesías. Ellos creían que la libertad que Jesús había traído al pueblo de Israel tenía que ver con lo físico, pero no era así. Jesús había venido para libertar el alma. Y cuando liberta el alma, no importa cuál sea la situación o la circunstancia alrededor de uno, alrededor de una nación, alrededor de un imperio. No importa si los crucificaban o los quemaban, no importaba. Su alma había sido libre a través del poder de Jesús, a través de la intervención de Jesús en la vida de ellos. Y entonces ellos no habían entendido, aún Jesús resucitado, no habían entendido esto. ¿Cómo es que lo entendieron? Cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Esta es la gran diferencia, amados.
La conversación que tienen los apóstoles con Jesús resucitado aquí es que le preguntan si va a liberar, ya ha sido glorificado, ya ha resucitado entre los muertos. Hay todo un asunto social y político en Israel por causa de tu resurrección. Esto es una situación tremenda. Y si tú organizas un ejército de israelitas y un ejército de ángeles, vamos a acabar con el imperio romano. No lo dudo ni tantito. Viendo la evidencia del Antiguo Testamento de cuando Dios estaba con ellos, sin importar el número de su ejército, acababan con ejércitos y con multitudes. No lo dudo ni tantito. Ellos veían esa parte natural. Pero la Escritura dice que el antiguo pacto es figura y sombra de lo que habría de venir. Y si en el Antiguo Testamento la libertad del pueblo de Israel o de los hebreos de Egipto era sombra y figura de lo que Jesús hace con cada una de las almas en esta tierra cuando le entregamos nuestra vida a Cristo. Esa libertad que trae a nosotros es la realidad espiritual de lo que fue una realidad natural con el pueblo de Israel. ¿Los estoy haciendo bolas? Entonces es muy importante que podamos entender esto, que podamos asimilarlo, pero solo lo asimilamos si el Espíritu Santo nos lo revela. No es que nos lo revele el pastor, no es lo que nos lo revele la persona que nos alcanzó y nos llevó a Cristo. No. El Espíritu de Dios se encarga de revelarlo a nosotros. Por eso necesitamos al Espíritu Santo en nosotros. Necesitamos esa inmersión, sumergidos en su presencia. Ahora dice, pero recibirán poder, dice el versículo 8. Sigue conmigo ahí, por favor. Dice Jesús a los discípulos, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria. Y me gusta esto último, porque no nos dejó fuera, ¿verdad? Ni siquiera fuera del Medio Oriente nos dejó, dijo, hasta lo último de la tierra. Y esto es sorprendente porque en aquel tiempo no había sido descubierto el continente americano, pero Jesús ya lo había incluido. Cuando Jesús levanta esta promesa, dice que hasta lo último de la tierra seremos testigos. Entonces, Jesús se asegura que si vamos a dar testimonio de Él, tenemos que recibir primero el poder del Espíritu Santo. Y esta parte es esencial. Hemos aprendido y hemos visto que a veces tenemos poder para operar sanidades. La semana pasada, el domingo de hace 15 días, el hermano de Rafa, Rico, del mayordomo, su hermano cayó en el hospital, tenía un problema con la vesícula. Ustedes vieron el chat. Y cuando le operaron con la paroscopía la vesícula para quitarle todo el problema, le perforaron el intestino 4 veces. Han de haber puesto a alguien que no tenía la menor idea. No sé cómo puede, algo que tienes hasta un aparatito ahí para ver. El asunto es que no se dieron cuenta que se había perforado su intestino, le cerraron y como a las 3, 4 horas vino fiebre y entonces hicieron una de caballo, sí. Decía Rafa, es una cirugía de lado a lado como una cesárea. Y tuvieron que hacerlo para poder cauterizar las perforaciones que le hicieron al intestino. Nosotros recibimos la noticia el domingo en la noche, el lunes en la mañana, perdón, en la madrugada de domingo al lunes fue intervenido para poder cauterizar esas perforaciones. Y el mensaje de Rafa como a la 1:30 de la mañana fue, mi hermano está entre la vida y la muerte, solo Dios puede rescatarlo, solo Dios puede salvarlo. Y yo tuve un sueño, ¿ya les platiqué ese sueño? ¿Se los platico? Está largo, es como de 2 horas. Ah, no es cierto, no duermo tanto. Yo estaba sentado frente a una mesa, más o menos como es, donde está el tripié. No, yo creo que más grande, un poco más grande. Una mesa cuadrada en un lugar cerrado, una estancia
más o menos del tamaño del jardín, pero cerrado todo. Y yo estaba sentado frente a esa mesa y del otro lado de la mesa había una persona y yo no reconocía quién era esa persona. Y cuando volteaba hacia la mesa, había un órgano humano, en forma de barco. No me pregunten, porque luego me preguntan y no tengo idea de qué estoy diciendo. Pero eso es lo que soñé, ¿de acuerdo? ¿Okay? Era un órgano. ¿Por qué sé que es un órgano? En la preparatoria en biología abrimos 4 cadáveres. Entonces, 3 hombres y una mujer, y nos enseñaron todo por dentro. Abrieron cráneo, nos enseñaron el cerebro, quitaron lo que le llaman ellos la máscara, levantaron la cara para poder ver el rostro sin la piel. Abrieron el esternón, rompieron el esternón y abrieron del lado del corazón para poder sacar. Literal, cortaron las arterias y sacaron el corazón. Y luego abrieron abajo y nos enseñaban estómago, sacaron el hígado, los riñones. O sea, verdaderamente yo vi físicamente cada una de las partes. Y puedo reconocer que era un órgano lo que había en el sueño. Pero el órgano tenía forma de barco, y era un barco perfecto, así con su vela, sus mástiles, la popa, la proa, y tenía un color carne, como un órgano completito. Al lado de ese órgano había otro órgano que estaba muy deteriorado, más oscuro de color y más pequeño, no tan grande como este. Y el que estaba deteriorado tenía el mástil caído, tenía roto de enfrente, tenía una rasgada por un lado. O sea, podía ver claramente los detalles de ese órgano. Y yo le decía en el sueño, yo le decía al Espíritu Santo, ¿por qué estoy soñando esto? ¿Qué es lo que está pasando con este órgano? Y me dijo el Espíritu Santo, el órgano que está deteriorado es el órgano de Arturo. Ora y ordena. Levanta la orden para que seas sanado con tu voz. Los que leemos Génesis, cuando leemos Génesis y conocemos a Dios, sabemos que 5 días creó todo con su voz. Y eso es una situación extraordinaria que tenemos que entender nosotros. Es un principio de Dios. El poder de la palabra es impresionante. La Escritura dice en Proverbios que con la boca puedes dar vida o dar muerte. Y luego en Santiago dice que la lengua puede estar lleno de veneno mortal, dice. Y se inflama, dice, inflama la rueda de la tierra, inflama el mundo a través de las palabras. Las palabras pueden causar un gran daño, pero también pueden causar una gran bendición. Y Dios creó en 5 días todas las cosas con su voz. Las imaginó en su mente, las bajó a su corazón y cuando habló dijo, sea, y fue. Pero al hombre, a ti, a mí, dice que Adán, al hombre, lo formó del polvo, lo tomó de la tierra y lo formó con sus manos y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Así que cuando Dios creó al hombre, no dijo, sea el hombre, no. Lo formó y dio toda la figura y toda la identidad semejante a él, a su imagen y a su semejanza. ¿Me sigues? Bien, bajo esta premisa, Dios le dio al hombre una autoridad que no le dio a ninguna otra parte de la naturaleza. Señorío. Y cuando yo estaba soñando esto, y el Señor me dijo, ora, y cada vez que ores, el barco, el órgano deteriorado va a ser sanado. Comenzaba yo a orar y empezaba, y entonces la primera cosa que se enderezó y se formó fue el mástil. Delante de mis ojos se endereza y se forma. Y cuando se forma esa primera parte, yo me sorprendo porque estoy hablándole al órgano y le digo, sana en el nombre de Jesús. Y después de este primer momento de primera oración, la persona que estaba enfrente me dice, Óscar, apúrate. Y ahí me doy cuenta que es Arturo. La persona que no había reconocido enfrente porque solo lo he visto físicamente una vez.
lo veía y decía, ah, él es Arturo. Y me decía, apúrale, necesito que firmes el papel que está ahí a un lado. Y al lado había una mesita pegada a la pared y había un papel ahí. Y me decía, tú tienes que firmarlo para que yo pueda salir de aquí. Yo le decía, yo no soy médico, ¿qué es ese papel que me dices? Y él me decía, tiene que estar tu firma en ese papel. No entiendo todo lo que le soñé, pero se los estoy platicando, ¿de acuerdo? Y entonces le decía, si me sigues insistiendo, esto va a tardar más, así que espérate, voy a seguir orando. Y volví a orar y volví a ordenar y volvía a formarse la parte que estaba deteriorada. Y recuerdo claramente que por un lado estaba rasgado, estaba su ancla colgada, pero por un lado estaba rasgado ese barquito. Y cuando oraba en esa ocasión se cerraba. Y cuando se cerraba esa como herida que estaba a un lado del órgano, no quedaba ninguna cicatriz. Y yo me sorprendía porque trataba de buscar en el sueño, yo buscaba la cicatriz y no quedaba cicatriz. Y me acordé cuando desperté del testimonio de mi papá. Hace 2 años y fracción, ustedes oraron con nosotros por ello. Tenía una hemorragia intestinal impresionante, impresionante. Solo para referencia, no les voy a enseñar foto, pero por referencia, cuando iba a hacer del baño, literalmente dejaba todo ensangrentado el water, todo así completito. Y era algo visualmente muy, muy fuerte, y lo hacía cada vez que iba cada hora y media al baño. Entonces había una hemorragia muy fuerte ahí. Y cuando, no les voy a hacer largo el testimonio, lo llevamos en ambulancia a diferentes hospitales, era tiempo de COVID, así que era difícil encontrar llegamos a una clínica de especialidades, lo quisieron programar para cirugía para poderle hacer lo que le hicieron a Arturo. Sin embargo, no encontraban, querían hacerle primero una laparoscopía y una endoscopía, y no lo hicieron porque el gastroenterólogo dijo, en estas condiciones no se debe de hacer porque podríamos matarlo. Es decir, si la herida es tan grave y tan fuerte, podríamos causar un daño mayor. Entonces hay que esperar a darle sus unidades. Le dieron 2 unidades de sangre y luego le dieron otras cosas para tratar de parar la hemorragia o por lo menos poderla controlar. Y nos abrieron finalmente el hospital de nutrición, que es donde están ellos registrados y que es una especialidad. Bueno, es su especialidad, y entonces cuando nos abrieron lo llevamos en ambulancia para allá. Y cuando llegó a nutrición, dimos parte, llenamos solicitud de todo lo que se había visto, enseñamos todos los dictámenes médicos, había estado ya en 2 clínicas para entonces. Y con esos dictámenes, pues esperaban hacer las cosas lo más pronto posible, estaba en riesgo su vida. Pero cuando hicieron la endoscopía y la laparoscopía no encontraron ninguna cicatriz. Tuvieron que hacerlo otra vez porque estaban impactados, que lo que decía el papel de los médicos especialistas profesionales decía una cosa, pero lo que ellos veían con sus instrumentos y su especialidad era algo completamente diferente. Yo me acordé de ese testimonio cuando vi que no quedó cicatriz en ese órgano que yo en el sueño veía. Y me volvía a insistir, Arturo, cuando finalmente oré, mi última oración para que se terminara de formar ese pequeño barco, cada vez que se sanaba quedaba más del color del primero, es decir, del oscuro se hacía más claro hasta que quedó exactamente como el otro, pero en una dimensión más pequeña. Y cuando había terminado oí que gritó Arturo de dolor, y cuando volteo Rafa estaba atrás de él y le traspasó una espada por un lado a Arturo, y yo le decía, ¿qué estás haciendo? Si de lo que se trata es de que sane. Y me decía Rafa, era necesario hacer esto, Oscar, lo siento, pero lo tenía que hacer. Y estaba Arturo ahí doliéndose, por un lado doliéndose del dolor, y yo en ese momento cuando sacaba la espada veía que no tenía sangre, y el Espíritu Santo me decía, dile a Rafa que ya no tiene que hacer eso, que descanse, que ya está sano. Y entonces se lo decía a Rafa, y Rafa ponía su espada sobre la mesita. Y entonces yo me paraba y me iba al papel, y estaba ese papel con el nombre de Arturo arriba. No alcanzaba yo a leer lo que decía el papel, y había una línea para firmar, no alcanzaba a ver el nombre de quien estaba en esa línea, pero yo firmaba. Y cuando firmaba llegaba Arturo, tomaba el papel y salía corriendo. Desperté y recordé lo del testimonio de mi papá.
Y cuando despierto, me acuerdo, más bien veo el mensaje de Rafa y me dice, todo salió bien, fue un milagro, salió ya de la operación y está bien, vamos a esperar. Y tardó 6 días más. A los 2 días empezó a funcionar su intestino de manera normal. Ellos esperaban que tardara más por la situación. Algo que fue muy bueno es que él ya llevaba 10 años con problemas de intestino, el colon y todo el asunto, y con esa operación le arreglaron todo. Aprovecharon que estaba ahí, le despegaron, él dice que le despegaron el intestino y le repararon cosas. Ahí hojalatería y pintura completa, ¿no? Y él ya está en su casa, fue el lunes, el lunes siguiente, es decir, 8 días después de la operación, de su operación de la de esta, ¿cómo se llama? Vesícula. Ya en su casa, ya nos mandó mensaje, ya se mandó audio, ya todo muy bien, ya recuperado, terminando de fortalecerse en su casa. Este sueño, en virtud de lo que acaba de pasar con Arturo y lo que Dios ha estado haciendo, ¿se acuerdan hace 15 días o 3 semanas? No me acuerdo, que levantamos testimonios de lo que Dios había hecho con algunos de nosotros y de las muchas otras cosas que ha hecho, pero que ese día no había tiempo para publicarlas, pero que las hemos platicado en otro momento. La manifestación del poder es esencial solo a través del Espíritu Santo. La gloria es para Él, pero la manifestación del poder es así. Entonces es muy importante no perder de vista esto. Por favor, acompáñame. Ahí mismo en Hechos 1, ¿verdad? Estábamos en el 8. Gracias. Ahora acompáñame, por favor, ahí adelantito. Discúlpenme, nada más quiero saber si no omití algo. Sí, versículo 9 rápido, por favor, para que tengamos el contexto. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Jesús, con evidencia no solo bíblica, sino histórica, fue ascendido delante de los ojos de los apóstoles y de los que estaban ahí con él. Y fue ocultado de sus ojos. Ahora, vámonos por favor ahí mismo a capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Cuando leemos esto podemos ver la manifestación. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo, fueron bautizados, sumergidos por el Espíritu Santo. ¿Sabes? ¿Cuántas veces hemos leído esto? Creemos en el poder del Espíritu Santo. Creemos que el Espíritu Santo puede obrar a través de nosotros. Pero no vivimos operando en ese poder. De hecho, a veces hasta leerlo se vuelve aburrido, porque no lo vive. Quien no vive ese poder está leyendo teoría. Y la teoría sin la práctica es tediosa, es aburrida. No es mi intención, no tengo ninguna intención de evidenciar a nadie, pero voy a hacer una pregunta para que tú mismo te la contestes. Dios, el poder de Dios ha obrado en tu vida en esta semana. ¿Ha hecho algún milagro en esta semana? ¿Ha alcanzado algún alma en esta semana? ¿Me explico? Es decir,
Acabo de hablar de un testimonio que ocurrió hace entre 8 y 15 días. Pero ¿qué de los siguientes días? ¿Qué de estos últimos 3 o 4 días? ¿Qué es lo que ocurre con la presencia del Espíritu Santo en nosotros? ¿Sabes? Algunos están durmiendo con esta plática. Pero te voy a decir por qué razón. Porque no hay en este momento manifestaciones del Espíritu Santo. Hace un momento la gloria está aquí. Se mueve el Espíritu Santo con libertad, la presencia de Dios. Pero teníamos también a personas observando. Es decir, en la misma reunión había personas en la presencia y personas observando lo que estaba ocurriendo con la presencia. Y esa diferencia es la razón por la que digo que a veces se vuelve aburrido. Porque no conocemos la gloriosa potencia y magnificencia del Espíritu de Dios en nosotros. No tenemos idea. Cuando Jesús le dice a los discípulos, recibirán poder, no tenemos idea. Los discípulos no tenían idea. Habían visto cosas que habían ocurrido en ese soplo y yo creo que ellos dijeron, pues si lo vimos, seguramente va a hacer esto. Pero una vez que llega el Espíritu Santo y que los llena, ocurre algo que no había ocurrido en el pasado. Ocurre algo que transforma y trastorna la vida de uno de los discípulos. Seguramente los otros también fueron trastornados y fueron transformados. Pero lo que evidencia en Hechos es de uno que tiene una característica particular. No es que por esa característica fue manifestado esto. No es por él, es por el Espíritu Santo que ocurre lo que ocurre con este apóstol, con Pedro. Pero lo que quiero dejarte el día de hoy y que deseo que baje a tu corazón es que lo único que necesitas es ser bautizado en el Espíritu Santo para que opere el poder en ti. Ahora, quiero decirles algo muy claro. El poder del Espíritu Santo en nosotros no es para nosotros. Es decir, podemos ser sanados por nuestra fe y podemos ser sanados por ese poder, ¿sí? Nosotros, si tenemos un problema de salud o tenemos un problema de finanzas o tenemos un problema matrimonial, el Espíritu Santo interviene y entonces hace esa operación en nuestras vidas. Pero no es para que nosotros nos aplaudamos o para que digamos, wow, mira lo que Dios hizo a través de nosotros. De veras, Dios, esté conmigo, de veras que si no me tuvieras, quién sabe qué hubiera pasado con este mundo. Oh, no. Pero trato de transmitir esta parte cuando Jesús les dice, recibirás poder. Jesús prometió que resucitaría. ¿Qué fue lo que los discípulos le contestaron a María Magdalena cuando salió corriendo, que lo había visto resucitado y llegó con ellos a donde estaban escondidos? Se te fue el avión. Se te subieron las cabras al monte. ¿Por qué? Porque no le creyeron. Y ahora ya Jesús resucitado y ellos viéndolo en diferentes evidencias y sabiendo que había resucitado, lo siguiente más bien que promete es esta promesa que les dije que el Padre había autorizado, ahora la van a recibir. No se vayan de Jerusalén, quédense en donde están, no se dispersen, no se distraigan, enfóquense. Métanse en lo que es necesario porque va a venir el Espíritu Santo. Esa promesa se va a cumplir en ustedes. Y esa promesa se va a cumplir en ti como se ha cumplido también en mí. Porque solo basta con que lo creas. ¿Sabes qué hicieron los discípulos cuando el Jesús les dijo no se vayan de Jerusalén? Se quedaron en Jerusalén. Cuando les dijo manténganse juntos, se mantuvieron juntos. Y esperaron hasta que viniera la promesa del Padre. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo de Israel cuando Moisés subió al monte? 40 días. ¿Qué hizo? Que hicieron un becerro de oro porque se tardaba Moisés en regresar.
Pero los discípulos no actuaron así. Los discípulos dijeron: ya nos habías dicho que ibas a resucitar y resucitaste. Ahora nos dices que va a venir el Espíritu Santo. Yo no me muevo de aquí. Yo quiero experimentar al Espíritu Santo bautizando mi vida y llenándome para ver lo que tú dices que va a ocurrir en nosotros. Jesús le había dicho a los discípulos, y esto es bien interesante, Jesús le había dicho a los discípulos, todavía estando en la tierra, todavía estando antes de ir a la cruz, que mayores cosas que las que él estaba haciendo en ese momento ellos harían. Y les dice Jesús: ¿y saben por qué van a hacer cosas mayores? Porque yo voy al Padre. Y como voy a estar junto al Padre, voy a estar orando por ustedes para que ustedes puedan operar cosas mayores que las que han visto. Ahora dime tú, ¿hemos visto cosas mayores que las que leemos en los evangelios? Porque Jesús sanaba. Sin importar si se llame perforación de intestino, cáncer o VIH, sin importar cómo se llame, Jesús sanaba. Y nosotros hemos visto esas sanidades. Pero Jesús caminó sobre el agua. ¿Alguno de nosotros hemos caminado sobre el agua? Jesús calmó la tempestad. ¿Hemos calmado la tempestad? ¿Qué es lo que hemos hecho que sea superior, que sea mayor a lo que Jesús hizo? Es una pregunta para que nosotros mismos la podamos meditar. ¿Le creemos al Señor cuando el Señor dice: recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes? Hay una promesa de parte de Dios que dice: te he dado poder para hacer riquezas. ¿Lo has escuchado? El poder de Dios es para muchas cosas. No solo es para hacer milagros de sanidad, no es solo para restaurar un matrimonio, no es solo para sanar la relación de padre e hijo. No. El poder de Dios se manifiesta en muchas formas. Y el poder de hacer riquezas es una de ellas. Pero, amados, la pregunta es: ¿le creemos? O sea, ¿verdaderamente creemos que cuando Jesús prometió eso, puede ser para mí, puede ser para nosotros? Vamos a continuar con esto, si les parece bien. ¿Dónde nos quedamos? En el 2:3, ¿verdad? O 2:4. Porque el 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y luego dice que moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones, porque como era una celebración judía, de todas las naciones fueron a la celebración. Pero como vino ese estruendo, dice aquí, si tú sigues leyendo, vino ese estruendo, escucharon el estruendo y corrieron a donde estaba el estruendo. El estruendo había sido manifestado dentro del lugar donde estaban los discípulos y todas esas personas alrededor. ¿Cuántas personas dice que habían en ese momento ahí? ¿Te acuerdas? 120, gracias. Entonces, un estruendo con 120 personas, y entonces los que estaban alrededor oyeron el estruendo y corrieron. Y corrieron, yo me imagino que corrieron para ver qué es lo que había causado ese estruendo, o para ver si no había heridos o muertos, o qué es lo que había causado ese estruendo. Y cuando corrieron se dieron cuenta que estaban hablando las personas israelitas, galileos, ahí dentro de ese lugar, hablaban en las lenguas que ellos hablaban en las otras naciones, se sorprendieron. Porque dijeron: ¿qué es esto? Están hablando en la lengua en la que de donde yo vengo, y yo puedo hablar chino, y están hablando en chino. Yo vengo de África, están hablando el lenguaje, el idioma que están hablando acá. ¿Sí me sigues? Y en esa sorpresa, en esa impresión, se levanta este hombre que les digo, que en el versículo 14, si puedes ir rápido al versículo 14, porque había este conflicto de ¿por qué están hablando en la lengua de donde yo procedo? Y el versículo 14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto les sea notorio y oigan mis palabras, porque estos no están ebrios como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Continúa el discurso, puedes leerlo en tu casa.
Ahí en el mismo versículo, discúlpenme, pero quiero terminar el versículo, dice, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. Y el mío fue un sueño, así que yo ya soy un anciano. Bueno, ok. Entonces ves esto, y cuando ves a Pedro hablando así, y luego lees Hechos 1, cuando Jesús asciende, Pedro toma la palabra y le habla a los discípulos y les dice, oigan, nosotros éramos 12, pero uno, Judas, cayó y se murió y se suicidó y nos falta uno. Si tú lees a Jesús con Jesús a Pedro con Jesús resucitado, y lees el discurso de Pedro en el capítulo 1, o las palabras que Pedro le dijo a los discípulos para escoger al discípulo que iba a sustituir a Judas, y lees a Pedro en el discurso del capítulo 2, te das cuenta lo que hace el Espíritu Santo. Así es. En el capítulo 1, el discurso es, hoy éramos 12, Judas traiciona a Jesús y se suicida, quedamos 11. Jesús ya ascendió. Jesús tuvo 40 días para decirles, busquen al 12, al que sustituye a Judas, pero no lo hizo. ¿Sabes por qué no? Porque eso es tradición. Porque no era propósito de Dios, porque Dios no había dicho eso. No tenían que ser 12 para que luego Da Vinci pudiera pintar a 12. No era este el propósito. Jesús tenía tiempo para poderles decir, ay, búsquense al sustituto de Judas, pero no sucedió así, porque no era propósito. ¿Por qué Pedro se le ocurre hacer eso? Porque no tiene el Espíritu Santo. Y cuando no tienes al Espíritu Santo, todo lo que conoces, todo lo que asimilas en tu conocimiento, puede estar bien o puede estar mal, no importa, pero ninguna de esas cosas tiene propósito de Dios. Empieza a ser propósito de Dios hasta el momento en el que viene el Espíritu Santo a tu vida. Ellos tenían a Jesús como Señor. Ellos habían obedecido a Jesús y se habían quedado en Jerusalén, pero no había llegado el Espíritu Santo. Y como no había llegado el Espíritu Santo, entonces todos los intentos y todos los esfuerzos como de buscarse a un discípulo que sustituyera a Judas, eran un asunto humano, eran una gran idea. Y nosotros en el Señor podemos tener grandes ideas, pero si no tenemos el Espíritu Santo, las grandes ideas se pueden convertir en grandes problemas. Hasta temor tenían, estaban escondidos porque acaban de crucificar a... Así es, hasta temor tenían porque estaban escondidos. Gracias, hijo. Entonces, ¿ya se cansaron? No. Podemos ir entonces al versículo 43. Pueden ustedes en su casa leer todas las palabras que testificó Pedro, pero déjame hacer una referencia antes del versículo 43. ¿Cómo conoció Jesús a Pedro? Estando Jesús en esta tierra. Llega Jesús al muelle, ¿verdad? Y cuando llega ahí ve a los pescadores limpiando sus redes. Y dice el Evangelio que cuando estaban limpiando sus redes no habían pescado nada, habían fracasado esa madrugada en su pesca. Y como no habían pescado nada, entonces lo que hicieron fue limpiar las redes, quitarles la sal, y poderlas acomodar ya para poder regresar a su casa. Lo que ocurre ahí es que Jesús se acerca y le pide a Pedro, a Simón y a su hermano Andrés, y les dice, ¿me pueden prestar su barca? Porque viene la multitud que ya ha visto los milagros y las señales, y necesito espacio para poder predicar. Y entonces le prestan la barca, se mete Jesús ahí, la separan del muelle para que la gente no estuviera ahí subiéndose a la barca, y entonces Jesús predica. No dice de qué predicó, pero lo que sí ocurre es que cuando termina de predicar, le dice a Pedro y a todo su equipo, tenían 2 barcas, le dice a Pedro y a su equipo, echen las redes. Y Pedro le dice a Jesús, ¿sabes qué, Jesús? Mira, tú, qué padre predicación te acabas de aventar, de veras, qué mensaje acabas de hacer. Pero te voy a decir una cosa que tú no sabes porque tu papá era carpintero.
Yo soy pescador y aquí se pesca de madrugada, porque si tratas de pescar de día, los pescados van a ver la red y se van a sumergir y no van a llegar y no vamos a pescar nada. Si no pescamos nada en la madrugada, no dice eso el Evangelio para que no me vayan a decir, el asunto es que el experto en pesca era Pedro. Jesús se subía a una barca de un experto en pesca. Sin embargo, lo que Jesús le dice no es, avienta la red a ver si pescamos. Lo que Jesús le dice es, tienes que creer. Yo digo, tú cree. Y entonces Pedro le dice, no hemos pescado nada más, en tu nombre lo voy a hacer. Y entonces las redes se rompían. Pescaron tal cantidad de peces que le pidieron ayuda a los otros que se habían quedado ahí sin creer, y cuando vieron el milagro de la pesca, se metieron su barca, metieron sus redes y ayudaron para poder jalar esas, porque se anegaba la barca de Pedro y de Andrés. Era un milagro, era una manifestación, porque Jesús dijo una cosa y Pedro en su nombre la hizo. Y cuando Jesús le dijo a los discípulos, recibirás poder, Pedro lo creyó. ¿Me sigues? Por eso aventó ese segundo discurso. El primer discurso no tiene ningún poder. El primer discurso es un discurso tradicional y religioso. Es un discurso de lo que ellos hacían 3 años con Jesús. Éramos 12, tenemos que seguir siendo 12. Pero cuando Jesús le dice, recibirán poder y me serán testigos en toda la tierra, lo que Jesús les está diciendo, ya no hay límites. Lo que Jesús les está diciendo es, con el Espíritu de Dios, ya no hay límites. Entonces, esto es lo que yo deseo que el día de hoy recibas. Si Jesús dice, tienes que creerlo. Porque cuando lo crees es cuando viene la gloria de Dios y se manifiesta a través de ello. Luisa, ven, hija, por favor. Y ven con tu mami, por favor. ¿Ya empezamos a leer el 43? Ok, ahorita lo leemos. No se me desesperen, ok. Yo sé que hace calor. Vente aquí. No, de este lado. Gracias. Dios hizo una cita contigo y decidió acabar contigo. Hoy decidió hacerte libre de todo. Lo que él llama acta de decretos que no será contrario ha sido borrado delante de sus ojos. Se libre, hija. Se libre. Leemos el 43, ¿me acompañan? Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Por favor, lee conmigo en voz alta. Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ahora di conmigo, por favor, muchas maravillas y señales son hechas por medio de mí. Di, por medio de mí. Por medio de mí. Ahora, versículo 44 dice, todos los que habían creído estaban juntos.
Gracias, Espíritu Santo, porque todos los que hemos creído estamos juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Escúchame, teniendo favor con todo el pueblo. ¿Sabes qué significa eso? Gracia. Todo el mundo te escucha. Cuando les hablas te escuchan, porque el Espíritu de Dios está manifestando su poder en ti. Porque no retiene, porque no lo retienes, porque no dices, no, esto es para mí, no puede ser para nadie más, o porque solamente va a ser para los míos, 1, 2, 3 por mí y por todos mis compañeros. No, no, no. La gente que no te conoce, que nunca te ha visto, te va a escuchar, porque hay un favor de parte del Espíritu de Dios que ha puesto en ti para todo el pueblo, para los de tu trabajo. Hay gente en tu trabajo, hay gente en tu escuela que no te soporta porque estás en el Señor, que no te puede ni ver porque estás en el Señor. Ellos y ellas van a mirarte y van a desear y van a buscarte y te van a pedir que les des lo que tú tienes, porque el favor del Espíritu de Dios está en ti, porque le has creído al Espíritu Santo. Y como le has creído al Espíritu Santo, entonces el favor está en ti para todo el pueblo. Y termina el versículo diciendo: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Terminamos con Efesios 3, por favor. Él escoge la manifestación en su soberanía. ¿Qué será la parte de que ya se rompió El cielo. Puede ser. Puede ser. Puede ser. se expansión? Sí, sí. Y se expandió. Así es. Fue expansivo, no fue solo sobre él. ¿14? Por favor. A ti. No, Efesios 3, 14. Sea rota toda atracción que no proviene de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bendiga. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Tú y yo somos familia en los cielos y en la tierra, para que les dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu Santo. Fíjate, el versículo 16 dice: para que les dé, conforme a las riquezas de su gloria. Yo te preguntaría, ¿cuántos serán las riquezas de su gloria? Y no estoy hablando solo de economía, pero vamos a hacer una analogía rápida. Imagina que te habla el representante legal de Guillermo Salas. ¿Saben quién es Guillermo Salas? Bill Gates. Estamos en México, no sé por qué, pero Salas o puertas, Salas, bueno, Gates, en el aeropuerto son Gates, ¿no? Salidas. Entonces, te habla el representante del legal y en su español con acento gringo te dice: hey, Mr. William Gates ha decidido darte conforme a su riqueza. Entonces mi primera pregunta sería: ¿cómo de cuánto estamos hablando? Pero te puedes imaginar, ¿verdad? No es en este momento el hombre más rico del mundo, pero lo ha sido muchos años. Pero lo que quiero decirte es
en tu imaginación, solo por saber que es Bill Gates, pensarías, wow, ¿él va a darme conforme a su riqueza? O sea, de acuerdo al volumen de su riqueza, ¿él va proporcionalmente a darme? ¿Sí? El que sea. El que él decida. Pero la referencia es conforme a su riqueza. Ahora, por favor, escúchame. Y dime, si Bill Gates, siendo en algunos años el hombre más rico del mundo, puede o tiene esa capacidad, imagínate el dueño del oro y la plata, el dueño de todas las cosas. Y eso en la analogía monetaria, vete a las riquezas que provienen de Dios, que ni Bill Gates ni ningún otro hombre en esta tierra te puede dar. Como la vida eterna, o como la vida en abundancia, o libertad, o santidad. Ningún hombre, no hay nombre sobre esta tierra que te pueda dar santidad. Es por medio de la sangre de Jesús. Y el nombre de Jesús es sobre todo nombre. Así que el nombre que se te ocurre en tu cabeza, que es extraordinariamente una persona, hombre o mujer, de altísimo nivel académico o altísimo nivel científico, cualquiera que te pase por la cabeza, está por debajo del nombre de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me sigues? El asunto es que lo creamos. En eso radica todo. Vamos a seguir leyendo porque ya voy a terminar. No se me desesperen. ¿En qué versículo estábamos? 16, para que les dé conforme a las riquezas. Gracias. El 17 dice, para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. No hay límites. Nosotros bloqueamos esa ilimitación, esa capacidad de Dios de dar sin límites. Nosotros lo bloqueamos, nosotros le ponemos el pie. Y tenemos que dejar de hacerlo. Tenemos que decidir dejar de dudar. Tenemos que decidir dejar de darle a nuestra mente y a nuestro corazón espacio a los pensamientos, a las palabras, a las cosas que nos dijeron que no podríamos hacerlo. Porque no nos lo está prometiendo nuestros padres terrenales, que tienen sus limitaciones. Claro que nuestros padres en algún momento nos prometieron cosas. Nosotros padres hemos prometido cosas que no pudimos cumplir, porque somos humanos, y aunque no estaba en nuestro corazón no cumplirlos, pudimos haberlos no cumplido, porque somos humanos. Pero Él no le falta una sola cosa por cumplir. Cuando Él promete, Él cumple. Terminamos con esto, versículo 20. Y a aquel, con A mayúscula, o sea, Dios, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Estamos bien? ¿A poco no es emocionante tener un Dios así? Es un Dios que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, porque nosotros estamos limitados en nuestra capacidad. No importa qué IQ tengamos, no importa el hombre o mujer con el IQ más alto en la historia de la humanidad, su mente está limitado en la humanidad de su existencia, porque es un ser creado. Pero Dios en su mente no tiene límites. Y dice que entonces es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Pero termina el versículo con un compromiso que no me lo esperaba. Porque dice, según el poder que actúa en nosotros. Ahí está el tropiezo. ¿Saben? Déjenme preguntarles, ¿en el tercer cielo hay avivamiento? ¿En el tercer cielo hay vida? ¿Hay vida en abundancia? ¿Hay vida eterna? ¿Hay gloria? ¿Hay milagros?
Ahí está, de ahí nacen las promesas. En el corazón de Dios, sentado en su trono, de ahí nacen las promesas. Pero este texto termina diciendo, según el poder que actúa en nosotros. ¿Actúa poder en ti? ¿Sí me sigues? Porque la primera parte del versículo es emocionante, es extraordinaria. ¡Wow! Conforme a sus riquezas, ¡wow! Sin límite. Más allá de lo que entendimos, de lo que conocemos o de lo que creemos. Dice, más allá de lo que pedimos o entendemos. Más allá. Pero según opera el poder en nosotros. Y ahí es en donde se puede limitar todo o llegar a nada. Entonces, ¿cómo opera el poder del Espíritu de Dios en ti? Cuando ya has recibido el Espíritu Santo y has sido bautizada en el Espíritu Santo, y entonces recibes el poder, ¿cómo opera ese poder en ti? ¿Cómo lo limitas? ¿Cómo lo limito? ¿En qué cosas lo limito? Termina diciendo, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén.